pasada, con los casos que se estaban presentando, la relación entre real, simbólico, imaginario con los 4 discursos y la intervención del analista. Hoy vos me diste una idea que es arrancar desde Hegel. Entonces vamos a plantear la posición del terapeuta, la posición del analista, arrancando desde Hegel. Y también vamos a agregar otra cosa, ¿no? Que estamos en la época de la posverdad. Esto es muy, muy importante. Muy importante. Porque si arrancamos desde Hegel, ¿qué dice Hegel? Que el objeto es algo que no está desprendido del todo de un sujeto. Es decir, el objeto es un objeto al que se lo conoce y se lo postula. Se lo postula, ¿desde dónde se lo postula? Se lo postula desde los elementos que tiene ese sujeto. Lo que habla Hegel es de la época, ¿no? Podemos decir el espíritu de la época. Hegel hablaba de fenomenología del espíritu. Podemos decir fenomenología del espíritu de la época. En una época hay fenómenos del espíritu. ¿Por qué habla del espíritu? Freud también hablaba del espíritu. Nosotros vimos acá un texto, creo que el año pasado, psicoterapia, tratamiento por el espíritu. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué pueden hablar del espíritu? ¿Qué se quiere decir con eso de espíritu? ¿Nos volvimos religiosos? No sé, pregunto. Como lo inmaterial, lo que no se puede medir, ver, tocar. Bien, muy bien. Entonces, fíjense que no estamos hablando de persona, estamos hablando de espíritu. Estamos hablando, se podría decir, de un sujeto, ¿no? El espíritu sería una forma de llamar al sujeto. Aquello que no lo podemos decir como la persona, como el cuerpo. Bueno, trataron de mencionarlo de alguna forma, espíritu. Hegel hablaba de fenómenos del espíritu y Freud hablaba de terapia del espíritu. Entonces, creo que esto lo podemos pensar como que están diciendo o están nombrando al sujeto. A esto podemos agregar la fórmula de Lacan, que un sujeto, esto lo hemos hablado varias veces, está en relación con un objeto solo a partir de un fantasma. Pero también esto está en relación con otra cosa que lo postula Lacan más tarde y que es esto, ¿no? El objeto A. Que entre el sujeto y el otro aparece el objeto A. Es una intersección entre el sujeto y el otro, esto del objeto A. Bueno, entonces si estamos hablando del espíritu, estamos hablando de cómo el espíritu, cómo el sujeto piensa o postula una verdad. Siempre se trata de una verdad. ¿Por qué tenemos necesidad de darle vueltas a este tema de la verdad? Esto está en relación con esta otra parte, que ya hemos hablado muchas veces, que es el grafo del deseo, que un sujeto de necesidad se acerca al objeto cuando es un bebé recién nacido y no encuentra un objeto, lo que encuentra es un otro. Entonces, este otro, digamos, tenemos que aclarar que este ser que está acá, este sujeto de necesidad, aparece en la vida. Freud hablaba del cachorro humano, Lacan, aparece en la vida antes de lo que sería el tiempo necesario de gestación intrauterina. Es decir, si nosotros tendríamos que terminar nuestra biología, el embarazo duraría, no sé, supongamos 15 meses, 18 meses. Entonces, aparecemos antes. Por eso no tenemos la respuesta que tienen otros
otros seres vivos, otros animales. El caballo se para y se encamina a la teta, a la madre. Bueno, entonces, al aparecer en la vida tan desprovisto biológicamente, necesita la asistencia del otro. Y esto Freud lo señaló y dijo, esta necesidad del otro de la cual nunca se desprende. Esta necesidad del otro que hace las condiciones de la neurosis, decía Freud. ¿Por qué somos neuróticos? Porque entre la naturaleza y nosotros hay un otro. Este otro nos presenta un lenguaje, nos presenta la realidad, nos cuenta cómo es la realidad, y ahí nos vamos acercando al concepto de fantasma. Lo que dice Hegel es que la verdad se postula, y se postula con elementos de la época, por eso habla del espíritu de la época. Esto es lo que sería para Lacan el gran otro, sería la cultura o el lenguaje. Nosotros recibimos esos elementos para pensar los objetos de la realidad. ¿Se dan cuenta? No es natural, es cultural. Y está mediatizada por un otro. Entonces nuestros pacientes decimos, bueno, ¿qué le pasa? Y nos cuentan de otro, y de la madre, y del hermano, y de la pareja, y del trabajo, y siempre están hablando de otro, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Un poco los pacientes que vienen y dicen, tengo un problema determinado con comer, por ejemplo, no sé. Por ahí sí, pero es una distorsión de la cultura o de su neurosis. Come de más o come de menos. Y siempre cuando empieza a hablar va a aparecer un otro. Esto es lo que pasa cuando vemos el grafo, lo podemos entender. Entre un sujeto de la necesidad y los objetos de la naturaleza o la realidad, hay un otro que interpreta y nos remite a determinada cosa del lenguaje. Lacan dice a un significante, a una demanda, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Lo que agrega Hegel es que así como se postula el objeto, se lo puede repostular, o sea, se puede dialectizar. Por lo tanto, la realidad nosotros la pensamos con lo que hemos recibido, pero la podemos repostular, repensar. Esto hace la posibilidad de que las terapias o los tratamientos funcionen, porque alguien viene con... Nadie trae objetos concretos, trae relatos. Entonces, ante un significante, ante una representación, le pasa algo, supongamos angustia. ¿Cómo hacemos nosotros? Empezamos a que esa posición que tiene el sujeto ante esa realidad, se te armó cortar, ¿no? Bueno. No, porque si no cortás y volvés a... Bueno. Lo que Hegel nos da, digamos, la pista para entender la cuestión del fantasma y la cuestión de la interpretación. Fíjense, ¿no? Habla del espíritu del sujeto y del objeto, de la realidad. Bueno, vamos a acercarnos entonces a lo que dice Lacan. O sea, repetimos. Hegel dice, el objeto es una postulación desde una época. Al objeto se lo piensa de acuerdo a los relatos de la época. Y esto hace que, como es un relato, se puede cambiar el relato, se puede resignificar, se puede repensar, se puede cambiar la posición subjetiva ante la realidad. Esto nos sirve para pensar la clínica. Entonces, partimos de acá, que hay una búsqueda de verdad. El ser humano está en una búsqueda de verdad. Ya lo vemos en las primeras etapas. Se busca una verdad. ¿No es cierto? Le preguntamos a alguien sobre esa verdad. Y esa verdad incluye el sujeto. ¿Quién es el sujeto? La pregunta del sujeto es, ¿qué me pasa? ¿Quién soy?
Hay una pregunta por el ser. ¿Por qué se tiene que preguntar? Bueno, justamente porque no estamos en un orden natural, cerrado, de signos lingüísticos, sino de significantes. ¿Se entiende? Hay siempre un margen de duda. Gracias. Entonces, una de las cosas es que el paciente viene con esta cuestión y cuál es la posición que tomamos nosotros. Nosotros podemos pensar en relación a esto, real, simbólico, imaginario. ¿Cómo lo relacionamos? Si hay una verdad y la verdad se puede dialectizar, ¿no? Pero siempre estamos en relación a una verdad. Real, simbólico, imaginario lo podríamos pensar de que hay un caos desde donde lo simbólico intenta poner un orden. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es 1, esto es 3, eso es 2. Aquello es 4. Pero hay que, ¿qué significa? ¿Qué significa el 1, el 2, el 3 y el 4? El 1, el 2 y el 3 y el 4 es lo simbólico. Es decir, es como una topología en la que empezamos a dividir espacios. Esto es una cosa, esto es otra. ¿Querés un poco de agua? ¿Por qué? Porque no tenemos una relación natural con los objetos, con la realidad. Entonces, necesitamos saber, hay un saber en juego, un saber y una verdad. ¿Cómo planteamos real, simbólico, imaginario? Como decía recién, lo real es lo caótico de la realidad no simbolizada. Cuando la empezamos a simbolizar, esa realidad está simbolizada, está dividida para nosotros. Lacan lo plantea así, ¿no? Lo simbólico es aquello de la realidad que está simbolizado. Pero no alcanza con simbolizarlo. Porque tiene que estar, digamos, más o menos atado esto, porque si no está como muy... ¿Qué significa el 1, el 2, el 3? No significa nada, o significa cuántas cosas. Esto es lo imaginario. Los significados que le demos, ¿no? Entonces acá cabe esta fórmula de significante, significado, ¿no? La primera fórmula que plantea Saussure es significado, significante. Esto es un signo lingüístico y Lacan dice, no, en realidad los significados se desplazan, se condensan, entonces lo plantea así. Lo plantea así como el trabajo del inconsciente, que es coherente con lo que dice Freud, condensación y desplazamiento. Es decir, en el inconsciente hay condensación y desplazamiento. Pero si nosotros tenemos que pensar que el significado y el significante están atados, y podría ser para una época, porque no es sagrado. Justamente una de las cosas que plantea Hegel es que él ayuda a que se termine el concepto de lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Lo intocable. Esto es así y ni se puede dudar de eso. Eso es sagrado. Religioso. Es una creencia. No se toca. Cuando vos lo empezás a dialectizar, ¿no? Viene un día Descartes y dice, yo voy a dudar de todo, ¿no? Porque la verdad bajaba de Dios al rey, el rey era el que decía la verdad y todos tenían que obedecer. El que cuestionaba porque era un enviado del diablo. Entonces era sospechoso y podía terminar en la hoguera. En esas condiciones poca gente dudaba, no quería correr los riesgos. Bueno, hasta que Descartes se las ingenia y dice, yo dudo de todo. Entonces, pienso, luego existo. Lo podemos pensar al revés. Yo a veces se lo digo a los pacientes. Existo porque pienso. Es decir, primero pensé, ¿cómo voy a existir? Cada uno se gestiona su realidad. Esto sería que cada sujeto se haga cargo y deje de quejarse y señalar culpables hacia otro lado. ¿Se entiende? Pero bueno, volvamos.
Se pone en juego una verdad y comenzamos con esto. Lo real lo dividimos, ¿no? Y empezamos a nombrarlo. Y a eso le tenemos que poner significados. Junto con los significados va la sal de la vida, digamos. Va la libido. Es una forma de distribuir libido eso, con los significados. Uno dice, viste, la bandera, bueno, sí, la bandera, qué sé yo, la bandera, no, la bandera, sí, la bandera de Morón, no, la bandera argentina. O sea, viste, vos podés poner la misma palabra y ponerle emoción, como se dice, o sacarle emoción. Es decir, sí, supongamos alguien habla de una persona y puede ser muy querido o puede ser que no le importe nada el que está hablando. ¿Se entiende? El significado hace que se distribuya el libido. Entonces, cuando nosotros logramos que se haga un trabajo entre significado y lo imaginario, significado y significante, lo que estamos haciendo es lo que decía Lacan de los nudos. Estamos haciendo que cada uno arme un discurso y que pueda, digamos, de alguna forma anudar algo de la realidad. O desanudar. Pero no es que desanudar y desanudar, es desanudar para volver a anudar. ¿Se entiende? Porque, digamos, uno puede pensar también los problemas de salud mental, lo voy a decir en forma muy amplia, en cómo el sujeto tiene capacidad de distribuir su libido. Distribuir su libido o cómo filtra sus impulsos o cómo maneja sus emociones. Está más o menos relacionado, lo estoy diciendo muy, muy amplio. Pero bueno, vamos de nuevo acá a la intervención del analista. Yo lo relaciono con los 4 discursos porque el paciente viene y nosotros no podemos contarle cómo es la realidad. Nosotros tenemos que hacer que el paciente cuente cómo es su realidad. Y dónde aparece el síntoma, digamos, y por qué. ¿Por qué se vuelve esa situación sintomática? Entonces, la posición del analista en los 4 discursos están los lugares de agente, otro, producción y verdad. La posición del analista es semblante de objeto para que el paciente en posición de sujeto, voy a poner acá porque si no vos no ves, digamos, pueda producir significados que en un lugar determinado el analista va a poder interpretar. Interpretar en términos amplios. Interpretar. ¿Qué significa interpretar? No pensemos en la interpretación psicoanalítica. ¿Qué es interpretar? Darle un sentido. Exactamente. Un significado. Interpretar también puede ser interpretar un guión. Bueno, algo de eso se pone en juego con el sujeto en esta fórmula del sujeto y el fantasma. Nosotros tenemos que tratar que el sujeto empiece a desarrollar un discurso y, digamos, relatos y que pueda desplegar los puntos conflictivos para que nosotros podamos interpretar. ¿Se entiende esto? Ahora, en esta interpretación, algo de esto de la verdad se juega. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué señalo todo esto? Porque estamos en una época de la posverdad, como que estamos después de la verdad. Después de la verdad, ¿qué queda? No, la verdad ya quedó atrás. ¿Qué hay?
piensan ustedes? Y no importa más la verdad. Y si no importa la verdad, ¿qué compartimos? Si no compartimos cultura, si no compartimos discursos, si no compartimos valores, verdades compartidas. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Me parece que tiene que ver con esto de que el sujeto, nosotros tenemos que tratar de que se haga cargo, tanto de lo que trae, de lo que dice, como también de alguna verdad. Lacan dice, el tratamiento avanza hasta donde el paciente soporta la verdad. Cada uno en su vida va a llegar hasta donde soporta la verdad. Pero siempre estamos en una verdad. Desde Hegel, desde Freud, desde Lacan. Entonces eso de la posverdad hay que dejarlo ahí como de qué estamos hablando. Es como la caída de las categorías para pensar. Es complicado eso. Si no hay categorías para pensar, si es lo mismo el 1, el 3 y el 5, o si el 5 vale 1, porque estamos en la posverdad, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, esto me parece que lo tenemos que pensar. Y en relación a la transferencia y la resistencia, nosotros podemos pensar que hay una parte de la necesidad de un sujeto que es absorbida en esta máquina, ¿no? Que sería la demanda. Hay una parte que está contemplada en el discurso, en la cultura. Hay cosas que la cultura te va a dar respuesta. Tu mamá te va a decir cosas que te van a cerrar y te van a servir. Pero hay una parte que no termina de cerrar. Hay algo que o no te escuchan, o te parece que no están así, que es un poco distinto. Hay una diferencia entre lo que se dice, lo que te presenta el lenguaje, la demanda, la diferencia entre la necesidad y la demanda hace a una falta, a una diferencia, al deseo. También podemos poner acá el síntoma. Pero el paciente viene por esto, por la falta, por la diferencia, por el síntoma, por la angustia. Esta parte de acá, que es la que no funciona en el engranaje de la cultura, que hace que alguien pueda tener alguna situación particular y que empiece a estar molesto y que se empiece a tener síntomas y que se angustie, esto es lo que lo trae al tratamiento. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de alojar esto y a veces de sostenerlo, porque acá está el sujeto que viene a la consulta, en esto que no funciona, que puede ser cualquier cosa, desde problemas con los horarios, por ejemplo, hemos hablado de casos, siempre viene 10 minutos tarde. Bueno, si nosotros nos ponemos muy esquemáticos y no lo alojamos eso, no lo podemos trabajar. Tenemos que trabajarlo, tenemos que alojarlo para que lo despliegue. Cuando lo despliega, lo analiza y sabe de qué se trata y por qué se produce esa repetición, lo va a poder hacer algo. ¿Se entiende lo que digo? Lo cual quiere decir que si nosotros nos ponemos demasiado esquemáticos, por ahí no tenemos la capacidad de alojar esto. ¿Se entiende lo que digo? Estábamos hablando de un caso particular, ¿no? Que, bueno, algo de esto se estaba produciendo, ¿no? Por un lado, bueno, ¿querés contar algo de ese caso? Sin nombrar. Vamos a agregar, que era lo que veíamos la vez pasada, el seminario 3. ¿Se acuerdan? El seminario 3 de Lacan, que habla de la comprensión. Y
lo que dice Lacan es que no nos apresuremos a pensar y a sentir que comprendemos. Que después discutimos todo esto por la época también, cosas de, bueno, sancionar, de que, bueno, yo te creo, no te creo. Es decir, la posición psicoanalítica es, por un lado, alojar, pero por otro lado, esta comprensión hay que ponerlo en duda. Porque si nosotros entramos rápidamente en la comprensión, lo que hacemos es cerrar y no permitimos que nuestra posición haga que el sujeto produzca. Justamente es al revés. Si nosotros pensamos que el objeto se puede dialectizar, entonces que se vuelva a pensar, porque no nos interesa tanto el hecho concreto como el impacto que eso tiene en la realidad psíquica de un sujeto. Nosotros no nos dedicamos a la realidad concreta, no somos no somos policías que vamos a ir a comprobar lo que nos cuenta el paciente para denunciar las causas y eso desde otro lugar lo podemos hacer. Por ejemplo, desde la política sí, podemos apuntar a cuestiones que son sociales, que no funcionan y denunciarlas para que funcionen mejor. Nuestro lugar puede estar un poquito en acompañar, pero más que nada nos tenemos que centrar en el síntoma y en la angustia. En la inhibición, síntoma y en la angustia.